Hay poder en Jesús. En este día está quien le habla a su hermano y amigo, el pastor evangelista Felipe Calderón. Y quiero compartir con cada uno de ustedes una palabra poderosa de parte de Dios. Y se encuentra en el libro de Romanos, carta a los Romanos del apóstol Pablo. En el capítulo 1, en el verso número 1. La palabra de Dios se eleva bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un pueblo en victoria dice amén. Dice así la palabra del Señor. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Padre, te damos gracias, te pido, Padre, que me envuelva en conocimiento, en sabiduría para interpretar tu palabra. Recibe la gloria, la honra, el dominio, el imperio, la majestad, la sabiduría y la salvación, porque a ti pertenece. En el nombre de Jesús. En esta hermosa hora, con la ayuda del Espíritu Santo, quiero ministrar la palabra del Señor. Nos hemos fundamentado en el libro de Romanos, carta a los Romanos, del apóstol Pablo, en el capítulo 1, en el verso número 1, donde el apóstol, hablándole por revelación del Espíritu de Dios a los hermanos que estaban en Roma, o aquella congregación humilde que estaba ubicada en Roma, Pablo, número 1, se identifica. Le dice Pablo se identifica por su nombre, para que ellos supiesen quién era que le estaba escribiendo. Algo me gusta y es que conforme a esta identificación que Pablo hace, declarando, amén, de quién era que le escribía a los hermanos, Pablo jamás ocultaba su identidad. Pablo jamás ocultaba quién era él en el Señor. Pablo jamás ocultaba quién era que le hablaba a los hermanos. Y es necesario que cada hombre y cada mujer de Dios, a donde quiera que vaya, se identifique como un aleluya que es. Es necesario que cada hombre y cada mujer de Dios se identifique, donde quiera que esté, sea en el colegio, como un siervo de Dios, como un hombre que camina diferente, como un hombre o una mujer que habla diferente. Es necesario que cada hombre o cada mujer de Dios, a donde quiera que se encuentre, se identifique como un hombre o una mujer que verdaderamente ha habido un cambio de parte de Dios en su vida. Es necesario que cada hombre o cada mujer, donde quiera que se mueva, en cualquier ambiente donde se mueva, dé testimonio de que verdaderamente es un siervo o una sierva de Dios. Que la gente no vaya a blasfemar por el mal testimonio que quizá usted vaya o esté dando. Que la gente no dé de qué hablar, o que usted no dé de qué hablar a los pecadores. Es necesario que cada hombre, cada mujer de Dios se identifique, aleluya, como un verdadero cristiano, como un verdadero hijo de Dios, como un verdadero hombre de Dios. Pablo le dice, Pablo se identificó por su nombre. Segundo, le dice siervo, escuche bien, de Jesucristo. Siervo de Jesucristo. La palabra siervo significa esclavo de alguien, servidor, alguien que está por debajo de su amo, alguien que está bajo el dominio de alguien más poderoso que él, alguien que le sirve a alguien más poderoso que él. Y Pablo, cuando le habla a los hermanos que estaban ubicados en Roma, no se identifica primero como apóstol, sino como siervo. No se identifica como un profeta, sino como siervo. No se identifica como pastor, sino como siervo. No se identifica como el bibliólogo, sino como siervo. No se identifica ni se autopresenta como el hombre que fue al tercer cielo y vio cosas inefables y escuchó cosas inefables y vio cosas inefables que todavía no ha subido a corazón de hombre, ni mente humana, mucho menos la sabe. Sino que Pablo, cuando le habla a los romanos, le habla con humildad y le dice y se identifica como lo que él era, siervo de Jesucristo.
Es lamentable que hoy en día hay personas que cuando tú le dices siervo, ellos se sienten discriminados. Eso es lo más grande para ellos. Y déjeme decirle que aunque usted tenga el nombre de pastor, usted lo que es un siervo de Jesucristo. Aunque usted tenga el nombre de profeta y Dios lo use en profecía y la profecía se cumplan y la gente ande detrás de usted vuelto loco, usted lo que es un simple siervo de Jesucristo. Aunque usted sea el hombre que más Dios está usando en señales o en milagros, usted lo que es un siervo de Jesucristo simplemente. Pablo entendió primeramente que él lo que era un siervo de Jesucristo, un esclavo de Cristo, un servidor de Cristo, alguien que hacía lo que Cristo le decía que hiciera, alguien que estaba sometido a la autoridad de Cristo, alguien que obedecía a Cristo día y noche. Pablo entendió eso y es necesario que los hombres de Dios de este tiempo entendamos esto, que lo que somos, por más que Dios nos use, por más bendiciones que Dios nos dé, por más unción que sintamos, por más puertas que se nos haya abierto, por más fama que usted tenga, por más poder que usted tenga y por más que la gente lo busque y lo aclame y lo llame, usted y yo lo que somos es simples siervos de Jesucristo. Hay gente que se le ha olvidado que lo que son es simples siervos de Jesucristo. Hay pastores que se le ha olvidado que lo que son es simples siervos de Jesucristo. Hay evangelistas que se le ha olvidado que lo que son es simples siervos de Jesucristo. Hay líderes conciliares que se le ha olvidado que lo que son es simples siervos de Jesucristo. No importa el conocimiento que usted tenga de la Biblia, usted lo que es un simple siervo de Jesucristo. No importa las bendiciones que usted tenga, no importa cómo usted se llame, no importa a dónde usted haya viajado, usted lo que es un simple siervo de Jesucristo. Pablo se identifica, número uno, como siervo de Jesucristo. Y luego dice llamado. Primero, nunca se autoproclame en los lugares como apóstol primeramente, aunque lo sea, porque Pablo entendió que él fue llamado a ser apóstol. Sí, pero nunca, vamos a tomar a Pablo como ejemplo. Usted, aunque Dios lo haya llamado como profeta, nunca comete el error de autoproclamarse como profeta, sino que primeramente autoproclámese como siervo de Jesucristo y luego dice o diga llamado a ser profeta de Cristo. Cuando usted esté en un lugar, nunca se autoproclame como pastor, autoproclámese como siervo de Jesucristo. Y segundo, llamado a ser pastor de Cristo, no pastor suyo ni de su propia voluntad, pastor de Cristo, llamado a ser pastor por Cristo y de Cristo. Usted es maestro de escuela dominical, maestro de la palabra, no importa la profundidad, la longitud, la anchura que usted haya adquirido de la palabra de Dios. Cada vez que usted se autoproclame en un lugar, con humildad trate de autoproclamarse primeramente como siervo de Jesucristo y luego llamado a ser maestro de la palabra y luego llamado a ser maestro de escuela dominical. Usted, gloria a Dios, siento a Dios. Apandelio, cobilla, mahuefa, lacario, lífolo, correnta, capalencia, jarracapolio, epesila, caticia, malcosena, jalacay. Siento una unción especial y siento que Dios va a ministrar a mucha gente a través de esta palabra. El ecabio, pasilo, ontelsayo, holocofia. Sí, porque hay personas habemos personas que tenemos que tomar ese ejemplo de Pablo. Pablo primeramente le dice, Pablo siervo de Jesucristo, no dice Pablo apóstol, Pablo el hombre que Dios lo usa en milagro, Pablo el hombre que donde llega la cadena se rompe, Pablo el hombre que los demonios tiemblan cuando llego a los lugares, Pablo el hombre que ha adquirido una fama fenomenal, Pablo el hombre que predica mejor que quizá que aquel que no, Pablo el hombre que tiene una agenda llena, Pablo el hombre que sí conoce a Dios. No dice Pablo siervo de Jesucristo, llamado, luego dice llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Vamos a tomar ese ejemplo. Los predicadores de este tiempo,
los hombres de Dios de este tiempo, cada ministro, cada hombre de Dios que Dios lo ha adoptado con su presencia, nunca diga, yo soy el hombre del momento, diga, siervo de Jesucristo. Nunca diga, cuando usted se presente en un lugar, nunca diga, fulano, el hombre de fuego. Diga, siervo de Jesucristo. Porque ahora mismo hay un montón de gente, fulano candela, fulano llama, fulano torbellino, fulano arrasa con todo, fulano mata demonios, fulano fuego, fulano llamará, fulano huracán. Y no digo que nada de eso es malo, eso no es pecado, eso ni te salva ni te condena. Pero vamos a tratar de tomar este ejemplo de cuando, antes de nosotros hablar de esto, de decir fulano candela, fulano llama, fulano viento, fulano trueno, fulano huracán, vamos a decir siervo de Jesucristo, llamado a ser evangelista, llamado a ser un hombre de fuego, llamado a ser un hombre de candela, de unción. Amén. Y Dios nos mantendrá firme, Dios nos mantendrá sin caída. Pablo dice, apartado para el evangelio de Dios, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, y apartado, separado, elegido, escogido, para el evangelio de ¿qué? De Dios, no para una religión muerta, no para un concepto de hombre, no para una filosofía, para el evangelio de Dios. Pablo entendió que él fue apartado como apóstol y como siervo para el evangelio de Dios, no para hablar otras cosas ni para predicar otras cosas, sino para predicar el evangelio de Dios, para anunciar el evangelio de Dios, para autoproclamar el evangelio de Dios. Dice Pablo, gloria a Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Pablo entendió que fue apartado para el evangelio de Dios, el cual había prometido antes por medio de sus profetas, conforme a como está escrito en la palabra. Dios le bendiga, Dios le guarde, y cuando usted escuche este mensaje, compártalo, no lo elimine, porque alguien tiene que escuchar esta palabra. Alguien tiene que ser bendecido, edificado y restaurado. Alguien tiene que tomar el ejemplo de Pablo. Olesario con Balito, Saramanda Rabaquima, Perateo con Borotesia, Mayaría Tansecuay, Rense Cataliazo. Nombre de Jesús, bendice, sana, salva y libera. Nombre de Jesús.